Bueno, entonces vamos a dar comienzo a este conversatorio con relación a los escritos en la actividad de arte, estética y política. En mi caso, yo escogí lo que fue, espera, por acá está, mis síntesis fue basada en lo de en las paradojas del arte político, el espectador emancipado. Bueno. Digamos que en términos generales, en estos escritos se vivencia lo que es la participación del arte en la política desde los campos, desde una organización social, desde lo que se puede construir como sociedad, pero al mismo tiempo, digamos, como la parte negativa y positiva de dichas perspectivas. Digamos que el arte en sí se encarga es como de transmitir o de generar de alguna manera cultura según, digamos, las situaciones políticas, económicas, situaciones sociales en las que, digamos, el artista se desenvuelve. Puntualmente, digamos que en lo que decía mi síntesis, el arte y la política está en todas partes. Digamos que, como decía Platón, nos dice que la verdadera política debe seguir el principio indivisible de la idea de justicia, una comunidad estrictamente definida como un cuerpo ordenado con sus lugares y funciones. Esto quiere decir que la política debe ir fomentada a favor del pueblo, del necesitado, del débil y no en contra de él, que es como usualmente pues pasa en varias sociedades, incluso pues nosotros como colombianos la vivenciamos mucho en términos de desigualdad, en términos de violencia. Entonces, el arte siempre ha sido, digamos, una herramienta para alzar la voz, para argumentar o qué, o tener esa rebelión frente a ciertas situaciones que se pueden enfrentar a nivel social, ¿cierto? Que como individuos de una u otra manera, pues nos pueden afectar. En el caso tuyo, Andrés, ¿qué me podrías decir de lo que leíste, de lo que comprendiste, del análisis que compartiste en el foro? Pues bueno, el análisis que yo hice, pues hice la lectura de de todas los links, hice todo y indagué un poco más allá sobre el tema del arte y pues la cultura, perdón, el arte y la política, bueno, la cultura y la política. Y encontré algo que bastante interesante. Bueno, durante años, durante el principio, cuando empezaron todo esto, en la época romana y todo este cuento, se ha visto que el arte, y que es una expresión, se convierte en una cultura, es una expresión. El arte es ese lado de es- perdón por la redundancia, pero es como, es una expresión, ¿sí? La cual, pues, se expresa bajo diferentes circunstancias, ¿no? Ya sea la pintura, el dibujo, bueno, y demás. Pero bajo estos contextos de la expresión, también ha influido mucho, o influye mucho en el tema político, ¿sí? En la toma de decisiones, en la toma en la intervención de los procesos, ¿sí? Es decir, dentro de lo político, analicé, encontré, por ejemplo, en los años 60, más o menos en América Latina, cuando fue la revolución en Chile, se habla todo el tema de la revolución, Sí. encontré que un tema interesante y es que los artistas tenían que empezar, les dieron como una voz para que empezaran a generar integración, integrar la comunidad, integrar la sociedad. Bien se sabe que dentro de los textos que leí encontré que también hay como, también se utiliza como construcción para las nuevas sociedades y la configuración y genera una configuración social. Entonces es bastante interesante y yo llego a un análisis y bueno, llego a una conjetura y digo,
finalmente la política y la cultura pues se vuelven una sola. Sí, perdón, el arte, yo porque tengo la cultura en la cabeza. Lo que pasa es que Sí, dale. yo también, por mi trabajo y pues también he trabajado en temas de cultura, siempre para mí el arte es una cultura, ¿sí? O sea, sabemos que es cultura, pero pues siempre lo veo como más tema cultural, pero bueno. Entonces encontré que también analicé que varias de estas expresiones artísticas o bueno, todo este tema del arte influye mucho en las decisiones políticas, no solo en el país, sino a nivel mundial. Bueno, Sí, encontramos, por ejemplo, en Hitler, cuando fue la época de Hitler, también tuvo que ver mucho el arte, porque pues como bien sabemos, él también era una persona que le gustaba mucho el arte. Él se presentó, bueno, la historia de él es una historia bastante interesante, pues no voy a entrar ahorita a ahondar en el tema, pero pues también a raíz de que él quería mostrarse como un hombre imponente, un hombre fuerte, quería mostrar su gobierno como que fuera imponente, utilizó el arte, en este caso la arquitectura, para mostrar su poder. Entonces, vemos que son como dos líneas que van muy de la mano, porque en el país, como vemos ahorita después del tema del proceso de paz, el postconflicto, el arte se ha apoderado de las comunidades para generar transformación social. exacto. Y aunado a eso, se han establecido políticas públicas que hacen que las comunidades se integren y pues hoy haya más reconocimiento de las culturas a través del arte y a través de las tradiciones y todo este tema. Entonces eso llega a una línea donde digo, esto también, la cultura, el arte y la política se busca generar como un equilibrio. Trabajando las dos en paralelo genera un equilibrio, pero obviamente pues es muy difícil, digamos, acá en el país. Antiguamente también encontré que los burgueses, sí, pues todos sabemos esa historia, que los burgueses pues era como el arte era como lo que les daba su estatus porque eran personas Sí, independientes y todo este tema, entonces eso. utilizaban el arte como estatus. Pero hoy, al siglo que Era estamos, lo que en ese momento lo denominaban como clasismo. exactamente, porque podían apreciar el arte, porque ellos tenían una forma de apreciar el arte mucho más, o sea, Digamos más que criterio. era el arte, era para la comprensión de gente, entre comillas, Ajá, preparada, intelectual, ¿cierto? No sí, para la gente del común, por decirlo así. correcto. Y bueno, algo que se puede observar actualmente, que tú lo mencionabas, que el arte es como parte para crear cultura, para integrar a las comunidades. Digamos que, por ejemplo, yo vivo acá en Fusagasugá y acá es muy característico tu ver murales, ¿cierto? Sí. En ciertos lugares que para embellecer, para representar, digamos, alguna problemática o simplemente pues ves, digamos, características en las que representan sus flores, su diversidad de pronto en la fauna, sus paisajes. Y es algo, digamos, que puede ser un ejemplo sencillo de lo que el arte como tal pues puede proyectar o servir para construir cultura en alguna comunidad. Ujú. Tú vives en Bogotá, ¿cierto? Yo vivo en Y Bogotá, sí, pero bueno, mi familia, mis papás están radicados en Fusagasugá. Yo viví ajá, 5 años en Fusagasugá. eh, y pues también tengo familia en Chía. Y digamos que lo que es los municipios de Cundinamarca, en especial Fusagasugá como cabeza de provincia, tiene unos temas, unas connotaciones históricas dentro del arte. El arte también entra el contexto de la poesía, ujú, de las exacto. palabras estas adornadas, bueno, cuando se habla así en prosa. Y en el proceso que estuve en Fusagasugá tuve la oportunidad de trabajar con la Secretaría de Cultura, por eso el tema mío de cultura, Ujú, porque y ahí conocí personas expertas como en el tema de la poesía. Fusagasugá tiene una connotación histórica porque a través de esta historia también desde ahí han gobernado un presidente, no recuerdo el nombre, en la casona de Coburgo, sí, que tiene bastante connotación histórica y eso también hace parte, pues obviamente, de la cultura porque, pues, desde allá salieron muchas, de allá nació una canción, de allá hay, por ejemplo, la montaña que uno ve cuando llega el atardecer, tiene ahí un poema
de Sí, esa montaña, que es la mujer detrás de las montañas. Entonces eso también ya se vuelve algo muy de inspiración y genera pues que los artistas se enfoquen en todo este tema y sea como esa fuente de inspiración para muchos, no solo para el ciudadano, para el artista o para el que está haciendo cultura, sino también para los políticos, porque pues aquí también en los textos se ujú, habla de que una cosa es lo político, otra cosa es la política. Sí, entonces exactamente, la política es como la que se implementa, la que se ejecuta, sí, lo que logré entender, y lo político es como el ejercicio, la ejecución y todo este tema. Sí, entonces, por exactamente, ejemplo, ahorita la nueva administración pues utilizó unos colores y demás formatos como para darle como ese tono colorido a Fusagasugá, porque Fusagasugá se conoce como la ciudad jardín de Colombia. Entonces, exactamente. ahí también estamos hablando temas de arte, lo que tú decías hace un momento, del tema de las flores, la decoración y todo este tema. Fusagasugá ahorita se está moviendo mucho en el entorno de la cultura y el arte, pues hay muchas expresiones artísticas y muchos espacios de esparcimiento donde pues, sean todas estas cosas en temas de arte. Entonces, influye mucho en las decisiones políticas también del municipio. Exactamente, así es. Y también como parte de lo que también nos decía, pues como los escritos y los textos, es que la política, el arte y la política pueden vivenciarse independientemente del estado o el lugar en el que esté. O sea, es algo que siempre está en constante movimiento, independiente que estés en una región, puede estar sucediendo en otro lugar, por dicho evento en especial, ¿cierto? Entonces, eso es otra cosa que también hay que tener pues como también pues en claro y es que es en constante cambio, ¿cierto? Porque Sí, son diferentes líderes, son diferentes, digamos, problemáticas que se enfrentan las diferentes regiones o países. A nivel, pues, mundial, lo que es la política y el arte, pues, viene incluso desde ok, Cristo. desde el Renacimiento. Todo esto viene desde unos cambios, incluso, pues, también filosóficos, pero digamos que en este espacio específicamente, pues es más que todo en que influye, ¿cierto? Y cómo los artistas los llevan al punto de que tienen que comunicar a través de sus obras a que sea de una manera que impacte socialmente, de que sea una forma de crear conciencia o de crear también ¿cómo se le puede decir? Eh, una disputa, ¿cierto? Entre sistemas de orden o tipos de leyes, o sea, cualquier cosa que involucre al individuo en su formación o en su bienestar como tal en la sociedad en la que vive. Entonces, es súper importante, pues, tener pues como muy claro esas pequeñas variaciones. Por ejemplo, acá digamos que según la teoría de Rancière, el arte latinoamericano puede tener, digamos, como dos perspectivas. Una de ellas es lo representativo, ¿cierto? Que es como lo que podemos, digamos, ver más a simple vista, que es cuando representan por decir su arquitectura, su gastronomía, su forma digamos, de regir políticamente. Y la otra, que es la segunda, que ya viene siendo como la perspectiva del régimen estético, y es donde ya involucran el espacio, ¿cierto? Que ahí se puede decir que es cuando vemos que ponen, digamos, un monumento, un mural, una construcción o un espacio en el que culturalmente se hagan eventos y, digamos, se reúna la población, estamos hablando, digamos, plazas o parques, ya ahí es, digamos, donde hace el impacto desde lo arquitectónico, la parte, pues, política. Entonces, pues, digamos que es un tema bastante amplio, es amplio, digamos que enseña y también nos pone, pues, como a tener una noción y una mejor em, visión
de lo que pues nos impacta y nos enriquece, ¿cierto? Todo estas controversias y estas, ¿cómo se podría describir? Em, no sé, o sea, no sé cómo qué palabra utilizar, sería como estos regímenes, se puede decir, este régimen, que tanto la política y el arte pues pueden ir de la mano ambos, a pesar de que de alguna manera pues pareciera que fueran dos cosas diferentes, pero en realidad, digamos, se construyen. Su De objetivo es hecho, el construir. dentro de lo que habla los textos también se habla de que el arte también se vuelve un método, una forma de expresar crítica, ¿sí? A un Ujú, sistema. Y eso es bastante interesante porque ahí es donde yo digo, van de la mano, porque si no existiera esa crítica a través del arte, no habría una transformación de los procesos de la política dentro de los escenarios, ¿sí? Entonces, también es muy relevante eso y me parece muy importante porque gracias a esas críticas, hoy existe, después de lo que pasó pues, el año pasado con el tema de las marchas y todo este tema, se generó una simbología a través de como mostrando la revolución como la nueva generación y a través de un símbolo como fue pues el monumento que hicieron en Cali, que también se vuelve un sí, símbolo también de la parte como de las nuevas generaciones, hablando en temas políticos. Y ahorita esas generaciones ya hacen parte de un escenario político, el cual ya todo eso que toda esa información y todo ese proceso, hoy lo tienen pues, en este gobierno actual, pues queriendo aplicar como las ideas, como las nuevas visiones que tienen los jóvenes y los artistas frente al tema de, de frente al tema político. Entonces, también influye muchísimo. Tanto así que estamos en un gobierno actual que está muy enfocado en tema del arte y bueno, y demás cosas, buscando también el tema como la integración social. También se habla bastante dentro de las lecturas como esa integración, esa forma que se busca como el arte también integra a la sociedad a través de, pues, de lo político y a través de todas estas políticas que se ayudan a construir. Y de hecho, cuando se está en el ejercicio político, también se vuelve una forma de expresar, se vuelve una expresión y eso también se vuelve un arte. El hecho de pronto dar un discurso, bueno, eso es más allá, lo pensé más allá a medida que iba leyendo, ujú, porque también se iba, en la lectura se hablaba también de cómo el ejercicio, como no, la política es una cosa y lo político es otro, entonces dentro de la política está como el ejercicio que hace la persona para llegar a ese proceso. Y lo que indagué más, porque pues no solo me quedé con esta lectura, sino busqué un poco más allá para poder entender un poco más dentro de la política, lo político y el arte, encontrar varias comparaciones y encontré textos interesantes que pues hablan sobre todos estos temas. Pero desde mi parecer, desde mi punto de vista, considero que el lado del proceso político como el discurso y como los demás elementos que se utilizan para mostrar una imagen también se vuelve un arte, ¿sí? Porque es el arte de cómo me vendo o cómo muestro lo ujú, que soy o que propongo para una transformación social, ¿sí? La transformación social o cómo genero integración social a través de lo que hablo, a través de lo que digo. Y eso también se vuelve político. Lo mismo, cuando uno construye arte, busca generar un sí, impacto en la sociedad para generar algo, y eso es un tema político porque nos reunimos a generar, bueno, ¿qué impacto voy a generar en mi comunidad o en mi país o en el mundo a través del arte, a través de, no sé, del muralismo, a través de la fotografía, a través del video, a través de la danza, a través de la recuperación de la memoria de nuestros ancestros? Como lo hablabas hace un rato, desde la época del Renacimiento y mucho más antes, cuando empezó la época barroco y todo este tema, eh, los jeroglíficos y todos estos elementos, todas estas señales que se hacían en las rocas, en las cuevas, todo esto también hace parte de un tema de arte y desde ahí nace el arte porque es la forma también como se busca comunicar, ¿sí? Porque es que es exacto. una forma de comunicar y cómo dejaban un legado a sus comunidades o a los que venían posterior a ellos, las generaciones vinientes, qué mensaje y cómo les demostraban a ellos cómo vivían. Y ahí se ve unas Exactamente. jerarquías, también se ve unas jerarquías, cómo ellos trabajaban, cómo hacían la sola construcción de sus armas o de sus elementos para poder cazar, para poder, todo esto, también eso era arte, ¿sí? Porque hoy vemos que
Eh, Hay unas lecturas en la biblioteca y de Fusagasugá que yo hice de todo el tema de cómo es la época, cómo fue la época indígena y cuáles eran los elementos que utilizaban los indígenas para hacer su arado, para hacer sus procesos de agricultura y todo este tema. Y hay herramientas que hoy reposan en un museo o que son la base o que siguen trabajando con ellas para arar la tierra. Y eso hace parte de un tema artístico porque pues eso requería un tallado, un proceso especial. Tanto así, pues Exacto. yo tengo de familia campesina y he tenido la oportunidad de estar allá en el campo, en un municipio que se llama Lenguasaque, he encontrado herramientas que llevan muchos, muchos años en la mano de mis abuelos, tíos, y, y la llevan trabajando. Entonces también considero que eso hace también parte del arte, ¿sí? Y fueron elementos que Exactamente. se utilizaron en las batallas, en las guerras, en los enfrentamientos entre bueno, los españoles y todo esto, para asimismo defender los españoles pues con su tecnología, bueno, con sus armas superdotadas, el campesino, el indígena, pues con sus armas hechas a mano, armas, bueno, estamos hablando, bueno, hay una forma de elementos que ellos crearon a raíz de eso. Entonces creo que eso también se considera una expresión artística porque pues es algo que se hizo a mano y el arte es algo que se hace como a mano, desde el lado también creativo y bueno, y demás cosas que pasan dentro del tema artístico y eso. Exacto. Entonces, pues, Exactamente. O sea, se puede decir que una definición es que tanto el arte como la política nacen con el hombre desde el exactamente. principio. Exactamente. Entonces, obviamente son dos formas, digámoslo así, de representar, comunicar y crear, se puede decir, una ideología, ¿cierto? En la que se expande de manera, digámoslo, de generación en generación, se podría decir, Sí, y que obviamente dependiendo de los cambios de pensamiento de cada generación, pues se va estructurando, se va modificando o se va alimentando de otras, digámoslo así, de otros elementos, de otros hechos, de pronto ajenos, pero que de alguna manera pues llegan a impactar esa comunidad. Y como dices tú, el arte sirve también para contar y representar hechos históricos, que es como en la mayoría de las obras de muchos artistas en general, donde digamos contaban o representaban guerras o representaban costumbres cotidianas de lugares o de regiones específicas y que de alguna u otra manera, pues bueno, actualmente de pronto no es tan común verlos de esa manera. De pronto ya las expresiones son un poco más didácticas, no son, digamos, como tan marcadas en la parte, digamos, desde la estética, sino que se puede decir que ya usan elementos un poco más, como dicen por ahí, de la era moderna. Entonces, usan un poco más, digamos, la parte del performers, donde pueden ser situaciones donde el mismo artista puede ser el protagonista de la obra o que involucra al, al observador. Digamos que esos son como lo que a veces se vivencia un poco más ya después de los años 70 donde digamos, por ejemplo, eh, un elemento, digamos un ladrillo, una hoja de papel, pues podría ser aquello con lo que se construya una obra de arte en la que se interprete o se represente algún hecho, sea político o social, que esté sucediendo en dicho lugar. Entonces, digamos que ha tenido ciertas variaciones, pero que independientemente de cómo se vea o se construya, pues su fundamento siempre va a ser lo mismo, que es eso, la crítica, el cuestionamiento, el de levantar la voz en si se está en desacuerdo por X o Y razón, en busca también de respeto de los derechos, de la valoración.
digamos, en frente al cuidado del planeta, que es una, ¿cómo se le dice? Una controversia o un problema que pues siempre dice que su reunión gratuita termina en 10 minutos. ¡Ay, Dios mío! Bueno, entonces, bueno, perdón, ¿cómo seguíamos? Digamos, estas problemáticas, digamos, como es la contaminación, como es el del cuidado del planeta, que son problemáticas mundiales que de alguna manera, pues digamos, unos países lo manejan o luchan por ello más que otros, ¿cierto? Y eso es política, eso también lo hacen de una forma política. Entonces, bueno, no sé qué de pronto qué más quisieras agregar de lo que comprendiste, lo que leíste. Pues la verdad, me queda como muchas cosas también en la mente, debido a que, pues, como en este proceso del estudio de las artes visuales, de la carrera que estamos llevando, uno encuentra muchos temas dentro de la historia del arte, las cuales siempre van ligados al tema político. Entonces, finalmente, también se concluye que dentro de lo que tú acabas de decir, cómo esas expresiones y cómo esas críticas generan otras cosas o generan unos cambios, pues obviamente hay uno analiza y es que eh, la, estas críticas hoy en día ya hacen parte de varios espacios que están implementados en lo político y en la ejecución de lo político, en las políticas y demás. Entonces, digamos que considero que es importante que estas muestras o estas expresiones de arte se sigan dando para generar ese cambio en lo social. Y esto se ha visto hasta hace un par de años aquí en nuestro país, realmente. ¿Sí? Lo han tenido en cuenta hasta hace muy pocos años y se han dado cuenta que el artista, y bueno, y el arte que lo hace el artista, pues también genera una transformación y Exactamente. y es importante también ver, ver eso. Bueno, hay un tema, él hablaba, yo estaba leyendo aquí, hablaba un tema como de policía, bueno, no entendí el texto cuando habla que la Ah, policía. lo que pasa es que ahí lo que expresa es que bajo el análisis pues, cultural, entonces digamos, está el individuo, está la político, está la policía, y o sea, eso es como decir el conjunto del régimen de lo que se divide, por decirlo así, los conceptos. O sea, digamos, que la policía es algo, ¿cierto? Es un régimen no ajeno, pero que cumple unas funciones diferentes a lo político. Y el sujeto es aquel que puede ser la persona que hace lo político o que hace lo policial. Puede ser Y es que cualquiera no, de esos no dos entendía flancos. como el tema ahí porque decía que, pero bueno, es, Exactamente, sí, o sea, uno, bueno, como pero yo lo interpreté pues como de esa manera, o sea, que era como decir ¿cómo se le dice? Como tres dimensiones, que es, uno lo constituye el individuo, otro lo constituye lo policial y otro lo constituye lo político como tal. Entonces, los tres en conjunto trabajan en pro de lo mismo, pero tienen diferente función, por decirlo así, de alguna manera. Entonces o sea, yo lo entendí pues como de esa forma. Entonces, bueno, Andrés, pues finalizamos entonces ya con esto, que es un tema realmente pues muy extenso, enriquece pues de muchas, de diferentes perspectivas. Y bueno, pues me alegra que hayas también tenido pues como tan claro ciertos conceptos y captado como las ideas principales, que eran lo que nos expresaba pues como los textos. y Entonces, lo que es, perdón, te interrumpo, oral. em, en mi caso, yo siempre cuando hago estas lecturas trato de buscar más información y salirme un poco como de la línea que nos ordena, sino trato de averiguar un poco más allá de qué es lo que está pasando. Entonces, cuando encontré esto de Chile, es un texto
bastante interesante hablando cómo implementar el arte para luchar contra esa, para utilizar el arte como revolución, pues para generar todo Exacto, este cambio y todo eso. Me pareció muy interesante, pues obviamente hoy pues ya se sabe que Chile es un país que ha avanzado mucho en todos estos temas tengo un conocido que hizo como parte de esa revolución cuando hace unos años también se dio otra lucha ahí y hoy está en un escenario político el cual pues ha logrado también aportar. Entonces es interesante cómo a través de de esas expresiones o a través del arte o a través de esta revolución del arte se puede llegar a generar un aporte en lo político y a lo social, que es más... exactamente. Que en sí, pues, el objetivo de la política es eso, es construir Ajá. sociedad, sino que, por decirlo de alguna manera, pues lastimosamente tiende a ser más como inconveniencia de, Bien, exactamente. no para un bien en común, sino a quiénes puedo yo beneficiar y beneficiarme yo. Entonces, y es algo que pasa acá, que es muy característico de nuestro país y que también pasa en otros lugares del mundo, de pronto en otros ámbitos o de una manera pues no tan notoria, pero que siempre va a Sí, ser no. como parte de, siempre va a tener esa sombra, siempre va a estar ahí. Entonces, bueno, compañero, entonces Muchas gracias. no, gracias a ti, me confirmas ahí si grabó, sí, porque no Listo. hayamos a, exacto, y me envías entonces ahí acá por medio del WhatsApp y hago el trabajo, te confirmo y yo lo subo. Listo. ¿Listo? Vale, listo. Muchas gracias. Vale, pues. Que estés bien. No a ti, que Estamos estés muy hablando bien. entonces. Cuídate. Chao. Igualmente, chao.